está en primera instancia la Ley de Ingresos de la Federación para el 2011. La Cámara de Diputados aprueba recursos por 3.439.000 millones de pesos. Algunas de las principales modificaciones al proyecto original enviado por la Presidencia de la República son: el precio del barril de petróleo queda en $65, 2 más de lo considerado en un principio. El déficit del Producto Interno Bruto aprobado es de 0.5% frente al 0.3% propuesto por el gobierno federal. El crecimiento de la economía para el próximo año se espera sea de 3.9%, un décimo más que el 3.8% proyectado por el Ejecutivo. Sorprende la aplicación de un impuesto especial de 7 pesos por cajetilla de cigarros y 25% al precio final de bebidas energizantes. Estas modificaciones otorgarán recursos adicionales por 60.482 millones de pesos a la Federación. Finalmente, el IVA se mantiene en 16% a pesar de la intención que existía de aplicar la reducción de un punto porcentual. Y para comentarnos acerca de lo que podemos esperar con relación a esta ley de ingresos aprobada en la Cámara de Diputados y que se espera, por cierto, tenga el visto bueno del Senado ya en estos días, y a las perspectivas que plantea la propia ley para el presupuesto 2011. Agradezco por igual a nombre de TV Azteca la presencia aquí en el estudio del diputado del PRI, Jesús Alberto Cano Vélez, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en San Lázaro. Muchas gracias, diputado, gracias. Gracias a ti. Y también le agradezco igualmente al diputado del PRD, Vidal Llerena Morales, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública también de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues hay muchas preguntas, muchas inquietudes respecto a la ley de ingresos y yo quisiera planteárselas lo más rápidamente posible para luego pasar a ver un poquito la perspectiva que se plantea a partir de esta ley acerca del presupuesto del próximo año. El déficit, el PIB aumenta de 0.3 a 0.5%. ¿Por qué, básicamente? Bueno, porque hay espacio, creo yo. Es decir, el año pasado fue de 0.7%. La mayor parte de las economías del mundo siguen teniendo programas anticíclicos de una naturaleza mucho mayor que la nuestra. Entonces, hay espacio para tener un déficit de alrededor de 0.5% sin poner en peligro las finanzas públicas y en una actitud todavía de contrarrestar la caída del ciclo económico. Si no tuviéramos déficit, bueno, la caída de la economía puede ser mayor, la recuperación sería más lenta. Algo más sobre este punto, ¿por qué? Sí, yo creo que es muy importante. Mira, mientras el resto de las economías están utilizando el financiamiento para apalancar el crecimiento como una política anticíclica, nosotros lo hacemos muy pálidamente, por llamarlo de esa forma, ¿no? Ciertamente es mayor al que envió el Ejecutivo del 0.3 al 0.5, pero es menor al que terminamos este año. Yo soy de los que creen, y lo digo abiertamente, que no solo hay espacio, sino que debiéramos ser un poquito más agresivos. ¿Por qué más agresivos? Porque México requiere crecer permanentemente. ¿Y por qué necesita Se habla del 7% como la meta ideal. Pero pues esa meta quedó de hace muchísimos años atrás, 5, ¿no? Entonces necesitamos crecer a tasas sostenidas de 6 y 7%, particularmente para crecer en el nivel de empleo. Tenemos un gran déficit en materia de empleo. Ese es el grave problema. Por eso yo pienso que debería ser mucho más agresivo. Sí, en esta discusión de las visiones conservadoras de la economía, creo que México ha tenido una visión muy conservadora y no aprovechó que tenía finanzas públicas sanas para el año pasado y este año tener paquetes de inversión pública muy agresivos. Porque además tenemos un gobierno que es muy malo invirtiendo. Y deja el déficit. Hay un fondo completo que se llama el Fonadín, que tiene casi un punto del producto, que todo el año pasado, que la economía decreció más de 6%, no lo usamos. Yo creo que fuimos el único país del mundo que no usamos dinero para la inversión en el año en que la economía... A propósito de crecimientos o de crecimientos, se aprueba en esta ley de ingresos o se estima pues como una de las condicionantes un crecimiento de la economía de 3.9 y no de 3.8 como había dicho el gobierno federal, y esto me llama la atención. ¿Qué quiere decir? ¿Que ustedes son más optimistas todavía de lo que es el gobierno, cuando hay voces? Hasta hace poco, gobernador del Banco de México acaba de decir
Guillermo Ortiz, que él prevé incluso una desaceleración para el próximo año, es decir, que baje el ritmo de crecimiento. Cuando las perspectivas económicas a nivel mundial no son todavía muy ciertas, en ese sentido, y como nosotros ciertamente dependemos somos dependientes del crecimiento económico mundial, particularmente Estados Unidos, aparentemente podría darse esa idea, ¿no? Sin embargo, nosotros pensamos que que si nosotros estimulamos el fomento económico a través del presupuesto de egresos, y ahorita lo platicamos, podemos inducir un mayor nivel de crecimiento. ¿Cómo? A través de un mayor nivel de inversión, que eso lo vamos a hacer justamente en el presupuesto de egresos de la Federación con dos esquemas. Uno, los mayores 60,000 millones de pesos que dio la ley de ingresos adicionales. Dos, el Fondo Nacional de Reconstrucción. Reconstruir permite tener oportunidades de dinamizar la economía. Y tercero, a través de políticas de fomento claramente establecidas que vamos a incorporar en el presupuesto. Hablabas de un gobierno ineficiente, sin embargo la estimación de que va a haber un crecimiento todavía mayor al estimado por ellos pareciera contradecir esto. Es un dato que efectivamente a mí no me gusta mucho, creo que ahí no fue acertado. Creo que hay analistas que hablan de 3.5. Sin embargo, en los términos de los ingresos que da al final, la diferencia de 3.8 no es mucho. Entonces, en realidad no es una variable que si no se da afecte de manera importante las finanzas públicas. A mí me parece demasiado optimista y efectivamente tenemos que darle un claro mandato al gobierno para que invierta, si no la desaceleración sí va a ser una realidad. Eso es lo que vamos a hacer. $2 más el barril de petróleo, $65. ¿Por qué lo estimaron así? Pues si uno corre la famosa fórmula que hay de ingresos petroleros, eso es lo que da en este momento. Cuando el Ejecutivo envió el proyecto, fue hace algunos meses, cambiaron las condiciones de la economía internacional del petróleo en específico. Ahí, por ejemplo, creo que puede ser un dato de alguna manera conservador, si uno ve cómo están ahora los precios del petróleo. Entonces, bueno, parecería que $2 es algo dentro de lo prudente. Sí, pero el punto ahí es un poco más complicado que eso. La fórmula efectivamente da los $65. El punto fino es que los pronósticos internacionales es que el WTI va a ser de $85. Texas Intermediate. Así es. $85 el año que entra. La mezcla mexicana son $10 promedio por debajo, entonces sería como de $75. Entonces tienes un colchón de 65 a 75. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Aunque la fórmula lo determina, y eso está en la ley de presupuesto, el margen de maniobra que se le permite al propio gobierno federal por esos $10 es mucha. No solo porque va en los ingresos adicionales globales, va hacia los fondos de estabilización, sino que el gobierno le permite tener margen de maniobra durante el ejercicio del presupuesto. Por eso siempre pelean hacia abajo. Eso dirían los clásicos, se llama jinetear la lana. Bueno, más o menos. Margen de maniobra. Margen de maniobra, margen de maniobra. Que tener cierto margen es bueno. Efectivamente creo que le estamos dando muchito al gobierno. ¿Qué pasó con el IVA? Que iba a 16%, de 16% se bajaba a 15%, particularmente ustedes los priistas se habían comprometido a ello y luego que siempre no. Bueno, yo creo que, mira, en primer lugar pusimos en la balanza dos cosas. Uno, el bajar del 16 al 15 como una política anticíclica, una política que permite que en la medida en que se bajen los impuestos en natural, pues las familias, las empresas y las personas tienen más dinero en la bolsa. Es evidente, ¿no? Es un punto. Y el segundo punto fue, ¿qué hacemos si tenemos grandes necesidades presupuestales? Es decir, la propuesta del Ejecutivo Federal fue de más o menos 100,000 millones de pesos menos de insuficiencias en los diversos sectores o programas prioritarios que todos consideramos, todas las fracciones parlamentarias consideramos como importantes para el próximo año. En inversión, en el campo, en carreteras, en salud, en agua, en universidades, en educación, etcétera, etcétera. Entonces, al tener insuficiencia por 100,000 millones de pesos, y luego, adicionalmente, nosotros propusimos el Fondo Nacional de Reconstrucción, que va a tener 55,000 millones de pesos, y ahorita lo explico, pues era más importante esos dos instrumentos que una bajada del IVA en 35,000 millones de pesos. Entonces, la balanza pesó más por el otro lado, ¿no? ¿Ustedes quedaron convencidos de eso? Pues no, nosotros no votamos porque el IVA subiera.
el año pasado, nosotros creíamos que sí puede haber un espacio para que el IVA bajara, siempre y cuando hubiera otras alternativas fiscales, y las propusimos al principio de este periodo. Propusimos, por ejemplo, eliminar los regímenes especiales del sector transporte o del sector primario, en donde hay empresas que tributan mucho menos que el resto de las empresas del país. Propusimos algunas otras cosas, como por ejemplo gravar todas las ganancias en bolsa, o por ejemplo los dividendos de las empresas que no son reinvertidos. Es decir, sí propusimos un paquete de temas en donde pudiéramos compensar una eventual caída del IVA. Creo que el problema del PRI es que no tiene claridad ideológica en este tema. Por un lado, quiere impulsar la economía vía bajar impuestos, y por otro lado vía gasto. Es decir, de repente son tacheristas y de repente son neo-keynesianos. Es decir, no hay una propuesta del PRI... Eso ya calienta. No hay una propuesta del PRI sólida. Yo no sé... Empezó primero, ¿no? Diputado, yo no sé eso, que le digan uno tacherista, ¿qué calienta más? Que digan tacherista o neo-keynesiano. Porque ya no sé las dos cosas. Bueno, voy a esperar que termine para contestar. Sí. Como que ya se demostró que impulsar la economía bajando impuestos no siempre es la mejor idea, lo que genera son grandes déficits. Lo que nosotros pensamos es que deberíamos generar más ingresos vía quitando los hoyos al impuesto sobre la renta, que es el mejor mecanismo redistribuidor del ingreso, y con eso poder impulsar el gasto público con paquetes de inversión sólidos. El PRI está en una mezcla ahí de los dos temas, como en el aborto, por ejemplo, unos votan porque se incrementen las penas y otros porque se despenalice. También en la economía hay unos que creen que es vía ingreso y otros creen que es vía gasto, ¿no? Bueno, por alusiones personales. Sí, por alusiones, como se dice en la Cámara. Exactamente. En primer lugar, a veces cuando yo escucho aquí a mi amigo diputado Vidal Llerena, pienso que estoy hablando con un panista. No con un... Ya se calienta más. Así que al señor diputado del PRI-cano le digan tacheriano, o que a usted le digan panista, diputado Llerena. Está sabrosa la cosa, ¿no? Entonces, cuando nos sentamos ahí en la Cámara, en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Presupuesto, veo a los del PAN y a los del PRD juntos, además porque ya ves que se aliaron, ¿no? Electoralmente, entonces ya se sientan juntos, y a veces entonces somos nosotros solos, los del PRI, ahora sí contra todos, ¿no? Incluyendo lo del PAN, lo del PRD, bueno, en fin, esas cosas, ¿no? Entonces, los del PANAL son los mismos, ya cambiaron. Yo le digo aquí a mi amigo Vidal que son neoliberales de izquierda. Sí, somos amigos. Sí, neoliberales de izquierda, precisamente porque no hay definición ideológica, al revés, ¿no? Entonces, pues, está bueno el asunto, porque en ese sentido sucede que ¿cómo puedes proponer en un momento determinado como este una reforma de esa naturaleza? No están dadas las condiciones. El mismo gobierno federal propuso por primera ocasión, y hace muchos años no había miscelánea fiscal. No mandó ningún impuesto al gobierno federal. Eso es importante. Los tiempos que se dieron eran muy menores. Yo creo que una reforma hacendaria como la que él propone, que en alguna medida, y yo estoy de acuerdo, en alguna medida, hay que hacerla integral y profunda, no pueden seguir siendo parches. La única modificación que se hizo fue lo del tabaco y lo de las medidas energizantes. Y va en la línea de lo que hacen todos los países del mundo. Todos los países del mundo graban aquellos productos de consumo que afectan la salud, que fue el caso. Pues fue lo único que modificamos. Una reforma de fondo, yo creo que estará en otro espacio, no en este momento, ¿no?